Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos acá a otro, no solo pensando en voz alta, ahora estamos en la otra realidad. Bienvenidos hoy viernes 23 de abril del año 2021 a la otra realidad, aquí yo pensando en voz alta lo que iba a decir y compartiendo con ustedes otro viernes más de esta saga que hemos compartido por tantos años ya, más de 16 años, tanto en la radio como ahora a través de este otro medio de comunicaciones. Conmigo está esta noche también aquí nuestra productora Enis Bay, asistiéndonos acá en la búsqueda de señal, que usted sabe que se ha convertido probablemente, ¿no?, en vellocino de oro que hemos estado buscando en los últimos tiempos, desde que nos relocalizamos acá en esta zona cercana a Guaynabo, y la realidad es que pues la señal ha sido pues nuestro mayor enemigo. Pero nada, estamos aquí en pies de lucha y compartiendo con ustedes hoy viernes en la otra realidad una vez más. Bueno, estará con nosotros más adelante vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, también hablando de algunos temas y asuntos de la mar de interesante, que se va a abonar precisamente a lo que voy a estar exponiendo en unos momentos acá con ustedes. Bueno, ayer precisamente hablaba, empezando en voz alta, antes que la señal se cayera y hiciese el desastre de todo y no se pudiera transmitir la primera parte del segmento de ayer jueves 22, de que era el Día del Planeta Tierra, ¿no? Una celebración que se viene dando desde 1970, a raíz precisamente de un accidente que había ocurrido cercano a California en el mar, donde se habían vertido más de 11 millones de litros de petróleo, y que esto pues trajo pues lógicamente un efecto ambiental detrimental en las costas de California, y desde entonces pues se decidió comenzar a hacer algún tipo de actividad que ayudase a concientizar, ¿no?, la necesidad de lo que era el cuidado de la naturaleza, la protección ambiental. Y ahí el senador Gary Nelson, pues precisamente Gary Nelson trajo esta propuesta a las universidades para llevar a cabo entonces el Día del Planeta Tierra, que obviamente es una actividad multidisciplinaria y que se celebra en decenas y decenas de países como un medio educativo. Pues bien, dicho eso, hay otros asuntos que quiero tratar hoy también que tienen que ver con algunos de los desastres que cíclicamente nos afectan de alguna forma o manera en el planeta, y también pues recordarles a ustedes de que la cosa sigue caliente en el Oriente Medio y que la propaganda que surge lógicamente a través de diferentes medios de cadenas internacionales es parte de una guerra política que ocurre lógicamente entre los intereses de Occidente, los intereses del Oriente Medio y los de Eurasia. Eurasia pues Rusia, Asia, China. Pues todo y cada uno de ellos, incluyendo los Estados Unidos por su parte, pues tienen su propia guerra mediática y están utilizando, ¿no?, todo tipo de propaganda, todo tipo de noticias, las sacan de contexto, unas las censuran, otras las proyectan de la mayor manera posible. Por ejemplo, hay una noticia que corre en el Oriente Medio y que es tratando, ¿no?, de crear, ¿no?, toda esta expectativa de que Irán sigue fortaleciéndose y que tiene una posición de alta tecnología, alegada y supuestamente superior a lo de los Estados Unidos. Y esto se debe obviamente a la cadena Hispan TV, que es parte, ¿no?, de la red de comunicaciones que utiliza Irán. Incluso tienen emisoras allá en Venezuela y tienen toda una red a través del Cono Sur acá en Latinoamérica, donde han estado distribuyendo información y desinformación por igual. Según obviamente Hispan TV, los Estados Unidos ya han perdido su supremacía aérea en el Oriente Medio, y que esto se debe a supuestamente, ¿no?, a la poderosa flota de drones que tiene Irán. Irán lleva hace 10 años trabajando en proyectos de drones, pero los drones que tiene Irán definitivamente no comparan en lo absoluto con la tecnología desarrollada tanto por Estados Unidos como por Israel en el uso de estos artefactos. Inclusive Rusia y China están tratando de adelantar su tecnología de combate en sus drones para poder de alguna forma u otra contrarrestar la ventaja que tiene Estados Unidos. Partiendo de esa premisa, pues definitivamente Irán, aunque ha hecho esfuerzos increíbles y ha estado invirtiendo en su industria armamentista, la realidad es que sus drones no tienen la capacidad ni operativa, ni ofensiva, nada. O sea, no comparan definitivamente con la de sus contrarios israelitas o incluso los Estados Unidos. Pero este tipo de propaganda es la que continuamente se publica para tratar de verse fuerte ante un enemigo que es mucho mayor, para que entonces pues la psicología de masa en la nación y en la región pues apoye definitivamente y se sienta comprometida con el esfuerzo bélico que puede hacer Irán en estos momentos, que recuerde que Irán tiene muchísimos enemigos en el Golfo Pérsico.
los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, se unen en una larga lista de enemigos que hay allí contra Irán, obviamente, partiendo de la premisa de la cuestión teológica, es decir, por la cuestión de los chiitas y los sunitas, y por otro lado, pues lógicamente Israel y los Estados Unidos, que hacen su presión junto con sus aliados occidentales contra Irán. Dicho todo esto, acá comenzando el programa rápidamente hoy acá con ustedes de La Otra Realidad, quiero compartir algunos asuntos interesantes. El ciclo, por ejemplo, de desastres que hemos tenido en los últimos tiempos, que tal vez sean no los únicos, pero sí los que de alguna forma o manera han marcado un hito dentro de la historia de la humanidad en el último siglo y en lo que ya va de este siglo. Primeramente, vamos a hablar de Chernobyl, 1986, cuando todavía Ucrania era parte de la Unión Soviética, y definitivamente pues esto marcó un hito en la cuestión del manejo de materiales radiactivos y en accidentes en reactores nucleares. Unos años antes, la década de los 70, había habido un problema en Three Mile Island en los Estados Unidos, pero jamás llegó al nivel de lo que pasó en Chernobyl. Luego de eso, en 1986, aparte de la radiactividad que llegó hasta Noruega, hasta Finlandia, se expandió por todos los Países Bajos también, según le llamaban las corrientes, mientras la Unión Soviética negaba que había ocurrido algo, decía que no había pasado nada, que todo eso era exageración, hasta que no se pudo ocultar más. Luego de eso, la caída de la Unión Soviética en 1991, definitivamente pues nuevamente cambió la polaridad del mundo, la llamada Guerra Fría cesó, la polarización del planeta por un tiempo también cesó, pero ahora no tenemos polarización, ahora tenemos pues cardinal, una situación cardinal. Y cardinal quiere decir que no solamente un polo y el otro, tenemos diversidad de polos enfrentados, tanto religiosos, ideológicos, económicos, muchas razones para poder estar imbuidos, ¿no?, en un conflicto mayor en lo que estamos ahora viviendo acá en el siglo XXI. Luego de la caída de la Unión Soviética, pues entonces empezaron unos nuevos procesos en todo el mundo. Cuba también cayó en desgracia, aún más de la que ya podía tener, y los países que se alineaban con el bloque Varsovia, pues ya sabemos todos. La mayoría de todos ellos pues se liberaron del yugo soviético, inclusive surgieron nuevas repúblicas como lo fue Georgia, como lo fue Ucrania, entre otras. Dicho todo eso, también habría que mencionar entonces, comenzando el siglo, pues lógicamente los incidentes en 9/11, allá en el 2001, ataque al World Trade Center, el ataque al Pentágono, el intento alegadamente de llevar aquel avión que cayó en Pensilvania, que supuestamente iba a caer en Casablanca o en el Capitolio, nunca se supo, pero todo esto pues desató lo que tenemos en la actualidad, es decir, la invasión a Afganistán, la guerra de Afganistán, que ha durado hasta la actualidad, y que se supone que 9/11, como hemos mencionado, del 2021, pues salgan las tropas o los últimos soldados, lo que queda de las bases que hay allá en Afganistán. Pero por otro lado, pues también es lo que ha traído, ¿no?, todas estas operaciones de la llamada guerra antiterrorista, y hemos visto las consecuencias y cómo esto se ha replicado en diferentes escenarios. Precisamente hoy asesinaron una mujer policía en París, un tunecino, aparentemente un lobo solitario, la apuñaló en el cuello antes de ser abatido a tiros por sus compañeros policíacos, ¿no?, ya que la asesinó frente a la comisaría. Y esto pues no es nuevo, porque precisamente París, la capital de Francia, es uno de los lugares más peligrosos del mundo en lo que se refiere a seguridad antiterrorista. Y me explico aún más. Francia ha sido el país que más ataques de lobos solitarios ha sufrido en el mundo. Si usted ve los números y todo lo que ha ocurrido en los últimos 7 o 8 años, se dará cuenta que ha sido recurrente, ¿no?, la llegada de estos individuos dentro de Francia. Y es que hay muchas células dormidas islamistas dentro de Francia, y esto pues se ha replicado en otros países de la Unión Europea, pero no en esa magnitud. Pero Francia siempre está esa constante de los ataques de lobos solitarios. Dicho eso, pues tenemos que mencionar, aparte del 9/11, que comenzó una nueva era en este siglo, porque cambió completamente, ¿no?, la dinámica que traía la década de los 90, aunque ya estaba Osama Bin Laden y Al Qaeda atacando diferentes lugares, allá en la embajada americana en Tanzania, el barco, el Cole, había sido también atacado, entre otras muchas cosas que habían sucedido. Aparece una de las primeras epidemias que se convierten en una pandemia, pero más bien que una pandemia, diríamos nosotros que fue una emergencia internacional de salubridad, que fue el H5N1 en el 2007. Apareció por ahí. Luego, en el 2009, 2 años después, tenemos los incidentes con el H1N1, ¿no?, la fiebre porcina, y cómo se expandió desde México hacia los Estados Unidos, hacia el Caribe y diferentes lugares del mundo. Se convirtió en una pandemia, pero no del impacto que tiene obviamente el COVID-19 en estos momentos. Luego tuvimos aquel enorme tsunami que se dio
en Japón en el 2011 y la situación de Fukushima. Y de Fukushima, pues al día de hoy todavía tenemos un grave problema con esto, porque ya usted sabe que de aquí al 2022 se van a liberar las aguas contaminadas con tritio que tiene Fukushima y que según los japoneses no hacen daño, pero lo que le dicen los chinos a los japoneses, si no hace daño esa agua, quédense con ella. ¿Por qué no la conservan? En vez de diluirla en el océano para que llegue a China, llegue a Corea del Sur y llegue a diferentes rincones del Océano Pacífico. Pero bueno, esa es parte de la discusión de todos estos asuntos que definitivamente pues traen cola y de esto hay que seguirle el rastro. Luego de Fukushima en el 2011 pues tuvimos la explosión que hubo obviamente epidémica en África, específicamente en el oeste de África, allá por ejemplo en Sierra Leona, en Guinea Ecuatorial con la epidemia del ébola allá en el 2014. El ébola pues hizo desastres, acabó con todo eso, pero también tenemos que recordar que comenzaba también en el 2011 la situación de Siria, que la pasé por arriba porque Siria realmente se concentró en la región, en el país donde se llevó a cabo o se ha llevado a cabo casi todas las operaciones, pero definitivamente Siria también cambió el equilibrio del Oriente Medio y permitió una puerta a la Federación Rusa activa en el Oriente Medio, donde no tenía ningún tipo de participación militar, ni naval, ni aérea, no había ninguna antes del conflicto de Siria. Pero bueno, eso fue ya empezando en el 2011, 2012, y ya para el 2013 estaban los rusos allí ubicados y ya pues comenzaban todas estas operaciones que hasta el día de hoy todavía permanecen allí. Luego del ébola de 2014 hemos tenido varios brotes de ébola más, inclusive este año tenemos un brote de ébola, el año pasado tuvimos otro, así que esto ha sido consecuente, ya no es cada 20 años, cada 15, cada 10, cada 5, ahora prácticamente todos los años hay un brote de ébola y esto es preocupante. Los epidemiólogos saben definitivamente que mientras no haya una vacuna real y eficiente, porque se habla mucho de vacunas, pero todas son experimentales, la realidad es que no hay ninguna que se esté utilizando para inocular las poblaciones africanas en ese sentido. Pero de esto vamos a hablar porque hay muchísimo que mencionar, inclusive sobre las vacunas, no solamente las que están con el COVID-19, sino la comunicación que se ha dado precisamente hoy de la Universidad de Oxford, donde nos dice que ya hay un prospecto de vacuna de malaria que se piensa utilizar próximamente. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que entender sobre eso y lo voy a mencionar más adelante. Primeramente, hay más de 100 vacunas experimentales para la malaria. Se están experimentando acá en América, en Centroamérica, en Latinoamérica, inclusive en Nicaragua, en Costa Rica. Hay laboratorios que están trabajando con vacunas contra la malaria. La malaria es un parásito. Es un parásito que obviamente transmite un mosquito, tal como ocurre con el dengue, que no es un parásito, pero sí obviamente es una enfermedad transmisible a través de la Aedes aegypti. Así tenemos la fiebre amarilla y tenemos otras enfermedades que el vector es el mosquito. Y yo aquí he mencionado anteriormente que el mayor enemigo de la humanidad es el mosquito. No hay otra forma de vida sobre la faz de la Tierra, ¿no?, que no sean obviamente microorganismos, que haya matado más gente que los mosquitos. Los mosquitos, ¿no?, como cario y como vectores de enfermedades a través de toda la historia. Usted los va a encontrar, está desglosada toda la información de las epidemias que han causado los mosquitos, los millones y millones de seres humanos que han muerto, obviamente. Incluso en el 2019, única y exclusivamente de malaria. Sepa usted, en el 2019, los números del año 2020 y 2021 pues están difusos definitivamente por la situación del COVID-19. Pero según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2019 murieron 400.000 personas de malaria en el mundo. Y eso definitivamente es impactante, 400.000 personas. La mayoría de ellos niños, y específicamente niños africanos, ¿no?, niños de África. Porque en África la malaria hace escantes, como lo hace obviamente en regiones del Índico, como lo hace en Latinoamérica, como lo hace en muchísimas regiones del mundo. Dicho todo eso por acá, hay que obviamente mencionar, tenemos ahora la pandemia del COVID-19, que así ha sido global y esto pues ha causado el problema en que estamos todos y cada uno de nosotros inmersos en este momento, cómo ha afectado nuestras vidas, el equilibrio económico, la situación que estamos experimentando todos. De una forma o de alguna manera pues tenemos que ver cómo nos podemos, ¿no?, recuperar y adaptar a las nuevas condiciones de vida que estamos experimentando. La vacuna, pues bueno, sigue la vacunación. En Puerto Rico sigue la vacunación en los Estados Unidos, ya se espera tener la mayor parte en el verano de los adultos en los Estados Unidos vacunados, al igual que la Unión Europea ha mencionado que espera tener casi un 72-75% de vacunación en la Unión Europea. Vamos a ver si eso ocurre. Primeramente hace falta tener suficientes vacunas, ¿no?, que se puedan distribuir adecuadamente y que sean efectivas y que las personas respondan a los protocolos de salubridad. ¿Me explico?
como ha pasado en Puerto Rico, la gente se puso una vacuna de Johnson & Johnson y cree que ya podía irse a chinchorrear, a beber, a hacer gárgara con ron y andar por ahí locos y sin idea. Y la realidad es que no se podía, o que se podía poner la primera dosis de Pfizer y que ya podía salir por ahí, o inclusive poniéndose la segunda. Esto tarda semanas, vamos a entenderlo como es. Los especialistas nos han explicado que tarda semanas, 3, 4 semanas en lo que el sistema inmunológico realmente adquiere, ¿no?, la inmunidad, o adquiere obviamente efectividad para poder, ¿no?, combatir una vez el virus entra en nuestro cuerpo. Así que inmunidad 100% no existe en ningún lugar. Hay que partir de esa premisa y luego pues hay que entender que la gente pues lamentablemente no guarda, ¿no?, los protocolos, no guarda obviamente las regulaciones de salubridad que son necesarias. Dicho eso, vamos a otro tema que yo creo que es importante, aunque esto es un tema recurrente y que vamos a tener que discutirlo siempre, prácticamente casi todos los días. Aquí hay una noticia que es interesante y que hoy precisamente estuvo corriendo en los medios noticiosos del mundo y tiene que ver con Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev es un personaje muy conocido, mucha gente tal vez no sabe ni quién es, pero la realidad es que siempre ha estado en la política de la Federación Rusa. Dmitry Medvedev ha sido primer ministro de Rusia y ha sido presidente de Rusia. Es el que jugaba las cambiadas con Vladimir Putin. Pero vamos a hablar claro, para que eso no se oiga feo. Simplemente cuando Vladimir Putin era primer ministro, pues Dmitry Medvedev era presidente. Y cuando Vladimir Putin era presidente, pues Dmitry Medvedev era el primer ministro. Y ambos pues eran el dúo dinámico, a lo Batman y Robin. Ambos obviamente manteniendo el poder sobre el Kremlin y sobre el gobierno y las fuerzas militares. En la actualidad, Dmitry Medvedev es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Es el vicepresidente. Prácticamente tiene acceso a todas las operaciones militares de la Federación Rusa. ¿Y qué ha dicho? Bueno, ¿qué dijo ayer? Y que se publica hoy, que es preocupante, es cuestión de todo esto que está sucediendo, que hemos hablado aquí hasta la saciedad. Recuerde algo y hago este punto, ¿no?, de flexión aquí en todo esto que estoy mencionando. Mire, de todas estas cosas, pandemias, huracanes, terremotos, qué sé yo, el fin del mundo, si usted quiere, el mundo en peligro y tantos otros temas y asuntos que yo he tratado, pues lo llevamos hablando hace más de 30 años, de las conspiraciones hace más de 40. Son temas que ahora son recurrentes y que todo el mundo habla de esto. Ahora se tiene la internet, la gente publica. En aquel entonces no había internet, había que hacerlo así por la radio o boca a oído en alguna entrevista de televisión y así lo hacíamos. En la actualidad, pues bueno, ahí tenemos todos estos medios digitales y muchísima gente habla sobre estos asuntos con razón, sin razón, con conocimiento, sin conocimiento, con exageración amarillista, otros pues más reservados, unos mejores, otros peores. Bueno, pero la cuestión es que el tema se mantiene vivo y muchísima gente habla del asunto. Lo importante es estar claro de qué cosas no son confusas o qué no es desinformación. Y eso es bien importante, que podamos dilucidar qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra, y que podamos mantener las cosas pasándolas por el sedazo o por el filtro. Dicho eso, pues bueno, el expresidente, obviamente, el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, ha dicho lo siguiente, y esto es interesante y peligroso. Dice que la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia se está volviendo en otra cosa, se está volviendo en confrontación. Y que estamos regresando a la época de la Guerra Fría, o que ya estamos, según sus palabras, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, pero que lo diga Andrew Albert, ¿a quién le importa? O que lo diga usted, al menos, aquí en Rayo, hombre, lo decimos nosotros, los silvestres. Pero cuando lo dice, obviamente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, ex primer ministro y expresidente de Rusia, obviamente hay que escucharlo, porque no es findingo lengua muerta. Y nos dice que sí, que estamos en la Guerra Fría nuevamente. Eso es lo que dice Dmitry Medvedev. Nos dice que estamos prácticamente al mismo nivel, en la misma circunstancia que en el año 1962, cuando se dio la crisis de los misiles de Cuba, que yo tantas veces cito. Así que lo que hemos dicho tantas veces, que lo he citado y lo he citado, pues ahora lo cita precisamente este señor, uno de los altos magnatarios de la Federación Rusa. Las cosas no están bien. O sea, lo que te está diciendo es que definitivamente la situación diplomática entre Rusia y los Estados Unidos está malita, al igual que lo está con China. Así que los dos poderes militares más grandes del mundo, luego de los Estados Unidos, tienen una muy mala relación con los Estados Unidos y ambos tienen una muy buena relación. Me explico. Rusia y China siguen haciendo acuerdos de colaboración económica, militar, cultural, tecnológica, etcétera. Ahora, por ejemplo, para que usted tenga una idea, los rusos han decidido que ellos van a construir una nueva estación espacial, que se van a salir de la estación internacional, espacial internacional, porque dice que está obsoleta. Bueno, la realidad es que ya los rusos perdieron, oiga bien, perdieron el monopolio
de esa estación. ¿Y por qué yo digo que perdieron el monopolio? Porque la única manera que se podía subir a esa estación, sea usted americano, sea usted europeo, sea usted de donde fuera que estuviese haciendo experimentos, o ruso, era a través de Roscosmos, a través de las naves rusas. No hay ninguna otra que subiera allá arriba. Pues ahora está SpaceX, está obviamente llevando a los astronautas, y lleva astronautas de diferentes países, además de los norteamericanos, a la estación espacial. Así que los chinos no. Los rusos pues pierden ahora ese monopolio, así que deciden hacer su propia estación espacial, ¿no? Donde ellos van a controlarlo todo y van a ser los que tienen, ¿no? La ruta de despegue y de llegada, es decir, misiles o cohetes, digamos, tripulados, que van a ir hacia esa estación y que debe estar operativa ya para el 2025. Así que todo esto sigue dándose cuenta usted cómo se sigue radicalizando la situación mundial. O sea, aquí no vamos a quedarnos con la agenda local de discusión, que es la misma, la politiquería, la misma cosa, los mismos problemas siempre, y la misma pelea de gobernador con el Senado, con la Cámara, qué sé yo, y las demandas para arriba y para abajo, y las acusaciones de corrupción que jamás terminan, porque lamentablemente todos y cada uno de ellos son corruptos. Todos responden a unos intereses de la plutocracia aquí en Puerto Rico como en tantos países más. Lamentablemente es una profesión muy sucia. Y por eso la gente que se quiere a sí misma y que se respeta a sí misma y que tiene un compromiso real con el país, muy pocas veces coge esa carrera. Porque ya usted se da cuenta cómo se sacan todos los trapos sucios al aire y cómo definitivamente se destruyen unos a otros. La credibilidad es .000. Así que no hay nada que buscar. Dicho todo eso, como ha dicho hace un momento, mencionaba sobre Medvedev, estamos en una escalada de tensiones comparadas con la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Lo estamos citando. Así que hay un problema bastante grande. Luego de decir eso, mientras continúan los problemas con la cuestión de las vacunas a nivel mundial del COVID-19, ya cambiando el tema nuevamente, usted sabe que los países pobres no tienen acceso a esta vacuna, que en Latinoamérica pues los chinos son los que están supliendo la vacuna, porque Estados Unidos ni Europa están supliendo vacunas prácticamente para Latinoamérica, especialmente Sudamérica. Así que los chinos están obviamente tocando con sus vacunas en Argentina, en China, en Chile, etcétera, etcétera. O sea, todo está corriendo por ahí. Y esto pues lógicamente pues lleva a una discusión sobre la injerencia de China sobre Latinoamérica, y muchísimas cosas pues podrían rebotar con todo esto. Mientras digo eso, precisamente pues ahora ocurre que algo que hemos mencionado y que ayer decía yo, empezando en voz alta, sobre la cuestión de la falsificación de vacunas, las vacunas falseadas y todo esto que le dan a la gente, placebo, aceite por medicamentos, agua salina, etcétera. Pues bueno, usted sabe muy bien que surgió la discusión de que hay 2 veterinarios que son investigados en Chile por aplicar vacunas para perros. 100 personas le aplicaron vacunas para perros. Pero esto no es únicamente de Chile. Esto está ocurriendo en muchas otras partes del mundo también, donde se están usando vacunas de animales con las personas. Lo de Chile salió a la prensa, pero está ocurriendo de la misma forma y manera en otras regiones, inclusive de América. Así que tenemos un problema bien grande por la desesperación que tiene la gente. Y la gente se pregunta, pero bueno, pues si esto es una manipulación, esto es una teoría de conspiración, eso del COVID-19 no existe, que esto está manipulado, que es para resetear la economía, bla, 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 bla. Mientras tanto mueren millones de personas. No 100, no 200, no 300, millones y millones y millones de personas. Todos los años mueren millones de personas, muchas enfermedades. Les decía yo exactamente hace un momento lo de la Universidad de Oxford, ¿no? Y la vacuna experimental. Y que inclusive lo que es interesante aquí que sepamos nosotros son los números que da la Organización Mundial de la Salud sobre las muertes continuas y cuántas personas se infectan en el mundo con todas estas diferentes enfermedades, que va, como he dicho, la malaria en su momento. Hay otras enfermedades más exóticas, ¿no? Como la enfermedad del sueño que transmite la mosca tsetse allá en África, que también sigue matando muchísimas personas y que afecta el sistema neurocentral. Ahora, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha perdido credibilidad con todo el mundo, yo tampoco le doy mucha credibilidad. Hace muchos años sí, había tenido una serie de proyectos relacionados con la OMS hace ya más de 20 años, pero la realidad es que ha perdido mucha credibilidad en estos últimos tiempos y la cosa pues sigue reparando. La OMS estima que la malaria, como he dicho, provoca 400.000 muertes al año, pero que en lo que se refiere a infecciones, únicamente
el año antipasado, en el 2019, se infectaron 229 millones de personas con malaria en el mundo. 229 millones de personas. Esto, pues definitivamente es preocupante. Es una enfermedad que de hecho diezmó ejércitos. Algunos creen que esto fue lo que mató al general griego, ¿se acuerda usted que conquistó prácticamente Persia y casi la India, Alejandro Magno, que probablemente lo que lo enfermó fue un mosquito con malaria? Y eso pues se ha discutido siempre, está entre las muchas posibilidades del porqué de su muerte a temprana edad. Luego tenemos ejércitos como fue el ejército japonés, inclusive los soldados británicos y norteamericanos en la guerra que se dio contra el Japón en el Pacífico. Habían miles y miles y miles de enfermos con malaria, le daban pues, lo que se podía usar en ese momento para tratar de menguar los efectos. Muchos murieron de malaria. Así que tenemos esa situación y que esto pues definitivamente es un avance si esta vacuna pues realmente funciona y es efectiva a poderla aplicar en todos estos países. Antes usaba cosas para tratar de bregar con la malaria que realmente no hacía nada, simplemente pues eran, como diría yo, tratar de menguar un poco los síntomas a los soldados, la quinina, por ejemplo, que lo usaban con ellos en la Segunda Guerra Mundial. Dicho todo eso, regresando a Rusia brevemente, hay otro problema más antes de pasar con el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica ya en el segundo segmento, y el problema diplomático con Checoslovaquia continúa. O sea, usted sabe que, por ejemplo, Checoslovaquia expulsó 18 empleados de la embajada rusa allá en Varsovia. Pero por otro lado, los rusos entonces despidieron 20 miembros, ¿no?, de la delegación checoslovaca allá en Moscú. Ahora, por otro lado, viene Checoslovaquia y le exige a los rusos que no puede sacar sus 20 diplomáticos de allá, que los tiene que dejar allá en la embajada en Moscú, y la situación se ha tornado sumamente agresiva entre el Departamento de Estado ruso y el de Checoslovaquia. Recuerde que Checoslovaquia durante el pasado siglo era parte, ¿no?, de los satélites de la Unión Soviética, ¿no? Era parte de aquel pacto de Varsovia, pero las cosas cambiaron. El mundo cambió, como he dicho, en el 91 cuando cayó la Unión Soviética, y sigue cambiando. Cambió en el 2001 y sigue cambiando. Cambió en el 2011 y sigue cambiando. Y en el 2020 cambió, en el 2021 va a seguir la transformación. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto en el mundo. Vamos a pasar en un momento, tan pronto pueda nuestra productora Anis Bey comunicarse con el ingeniero Orlando Pla, porque quiero hablar ya con Orlando ya en esta parte del programa. Hoy pues pudimos lograr un poquito de señal, tenemos que darle seguimiento a todas estas cosas, y les recuerdo también, ya en el mes de mayo, a final de mayo, vamos a tener nuestra nueva conferencia. Ya durante la semana vamos a estar dando más información, se van a estar poniendo unos videos en nuestra página oficial, Andrew Álvarez Chalón, página oficial, y también en YouTube, para nuestros amigos de YouTube, sobre la temática que vamos a desarrollar. No voy a adelantar mucho, pero algo interesante, extraño, distinto y diferente, y eso lo vamos a traer ya en mayo, nuevo material, nuevas evidencias, nuevas situaciones y casos que hemos estado investigando. Así que en un momento vamos a estar ya comunicándonos con el ingeniero Orlando Pla para que podamos hablar de algunos de los asuntos de lo que está pasando en el mundo y ampliar algunos de los temas que traje hace un momento con ustedes acá, dentro de lo que nos preocupa en el mundo aquí y ahora. Así que me dirán por ahí cuando esté Orlando disponible, y ya mismo Denis me dice que está aquí al lado mío. Aquí estamos. Bueno, Orlando, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrew? Un placer para mí estar otra vez en tu programa, La Otra Realidad. Seguro que sí, Orlando. Espero que estés mejorando, y todos aquí, pues ya tú sabes, en la lucha, tratando de hacer con lo que se tiene. No es mucho, pero bueno, ahí no nos quitamos, que es lo importante. Bueno, Orlando, tengo varios temas para tratar contigo, para desarrollarlos. Vamos a comenzar. Tú sabes que en los últimos tiempos, los últimos meses, el Mar Negro pues se ha hecho epicentro de mucha de la actividad militar, tanto de simulacros de guerra de Rusia, como la amenaza de barcos británicos que llegarían al Mar Negro, como los Estados Unidos, que en algún momento había indicado que iba a enviar barcos allí, y que tú muy bien sabes, pues existen unos tratados sobre cuántos barcos pueden haber allí de los Estados Unidos y el tránsito a través del Bósforo, a través de Turquía, para poder llegar al Mar Negro. Pero hay una serie de cosas que están ocurriendo y que van más allá de esos tratados que se dieron a principios del siglo XX. ¿Qué tenemos sobre el Mar Negro y qué se puede esperar con los nuevos acontecimientos, y sobre todo con el nuevo canal que va a construir Turquía para transportar vehículos marinos y navíos en esa región? Mira, Andrés, hay muchas personas que desconocen de que hay unas restricciones para hacer la guerra dentro de el Mar Negro.
Sí. En el 1936 se hizo el acuerdo Montreux, que limita cuántos barcos puede tener cada nación dentro del Mar Negro, y eso incluye a los Estados Unidos. Claro. Eso significa que Estados Unidos primero tiene que solicitar permiso a Turquía para poder pasar sus buques de guerra por el Bósforo, y después tiene que cumplir con las restricciones del acuerdo de Montreux del 1936. Y naturalmente esas restricciones no van a permitir de que Estados Unidos pueda ser eficiente si entra en combate dentro del Mar Negro. También hay otras restricciones, ¿verdad? Y es que Ucrania no tiene una costa con el océano. Por lo tanto, para que sus aviones de combate puedan combatir dentro de Ucrania, le tienen que pedir permiso a diferentes países para que puedan cruzar su espacio aéreo los aviones de combate de Estados Unidos. Recordemos el incidente de Libia de la década de los 80, cuando fueron a atacar a Gaddafi. Hubieron países de Europa que no le dieron autorización a Estados Unidos para volar sobre ellos y atacar Libia. Tuvieron que hacer una voltereta para no pasar sobre esos países y poder atacar las posiciones militares de Libia. También hay una curiosidad, hay algo curioso en el Mar Negro, y es que Erdogan está impulsando hacer un canal que se va a llamar el Canal de Estambul, que va a estar unas 13 millas al noroeste de lo que se conoce hoy como el Bósforo. Y este canal, hay mucho interés particularmente de parte de Estados Unidos y los países de la NATO, porque si se construye ese canal no está contemplado en el convenio o el acuerdo de Montreux, y por lo tanto por el canal pueden entrar una infinidad de botes y de barcos de la NATO para patrullar el Mar Negro. Y eso naturalmente sería una ventaja táctica y estratégica para todos los países de la NATO. Pues definitivamente pues hay que mantener en la NATO o en la OTAN a Turquía, hay que mantenerlos contentos. Esa dificultad para la guerra en Ucrania definitivamente la enfrenta la OTAN, es sumamente difícil. Los rusos están allí mismo, están al otro lado de la frontera. Sus barcos están en zonas como Crimea, ellos tienen la capacidad obviamente de estar fuertes en esa posición. Y ya que tú mencionaste lo de Gaddafi, también tenemos que recordar que cuando Israel quiso bombardear, por ejemplo, a Irán, para llevar a cabo pues ataques directos sobre Irán, no se le permitió, y en este caso fueron los Estados Unidos, no le permitieron sobrevolar sobre la zona aérea de Irak. En ese tiempo Estados Unidos tenía ya para el 2006 ocupando a Irak y no le dio permiso a Israel para bombardear a Irán. Y lógicamente lo que estaban tratando de evitar era poner más problemas en la zona, ya que tenían soldados expuestos y estaban sufriendo ataques de la resistencia iraquí. No querían obviamente abrir un nuevo frente con Irán, con los ataques que llevara a cabo Israel. Así que hay que pensar, Orlando, cuando se hacen estas guerras en lugares sumamente difíciles de llegar. También, Andrew, hay que considerar que si Putin invade a Ucrania, los países que eran satélites de la Unión Soviética posiblemente se vean amenazados. Claro. Y recurran a tener armas atómicas en sus países. Sí, ha habido amenazas de uso de armas atómicas, inclusive Ucrania. Y esto es curioso porque cuando se cayó en el 91 la Unión Soviética, en Ucrania es donde más armas nucleares había de la antigua Unión Soviética, y Ucrania las devolvió a la Federación Rusa. E incluso uno de los ministros de Ucrania indicó de que si esto siguiese mal, una de las posibilidades de usar armas nucleares contra los rusos, y esto pues lógicamente los rusos lo tomaron pues como una amenaza, como algo más que se añade al ataúd, un nuevo clavo más clavado ahí. Mira, lo curioso de esa situación, Andrew, es que cuando Ucrania devuelve las bombas atómicas a Rusia, se hizo un acuerdo de que Rusia nunca iba a amenazar a Ucrania. Así es. Y que Rusia iba a ayudar económicamente a Ucrania. Y aparentemente apareció Putin, porque ese acuerdo se hizo más o menos para el 1998, por ahí. Entonces apareció este individuo llamado Putin, que le importa tres pepinos el acuerdo que se hizo en la década de los 90. Pues ya tú sabes, las cosas siguen cambiando de acuerdo a los intereses. Bueno, y hablando de cosas que tienen que ver obviamente con lo que se mueve tras bastidores y
y dentro del mundo cibernético, de todo lo que se está ocurriendo, por ejemplo, en Facebook. Orlando, aparentemente he escuchado un rumor, tú me dices si hay alguna información adicional, de que se están organizando grupos secretos de militares y exmilitares estadounidenses dentro de Facebook, y que entre ellos están pues intercambiando información y están pues planteando también una serie de teorías de conspiración que podrían pues tal vez confundir más al público. Mira, todo esto comienza más o menos en el año 2018 y 2019, cuando se le indica al Pentágono de que parte del ejército estadounidense se estaba radicalizando, sí, inclinándose hacia los extremistas de la supremacía blanca. Después, cuando ocurre el incidente el asalto al Congreso, se vuelve a hablar de que se está radicalizando, o sea, se está radicalizando una porción del ejército a favor de la ultraderecha. Y entonces unos periodistas hicieron una investigación dentro de Facebook y encontraron que había una cantidad de grupos privados, de lo que ellos llaman de la élite militar, que se están intercambiando teorías de conspiraciones y desinformación, y se están moviendo a convertirse en cuanistas y naturalmente parte de la radicalización de los extremistas de la supremacía blanca. Y eso pues naturalmente es bien peligroso para la estabilidad interna de la sociedad norteamericana. Cuando yo me meto a esos grupos a leer lo que están escribiendo, obviamente tú puedes leer innumerables posteos que hacen estos individuos, donde ellos tienen la esperanza de que el ejército se una a las milicias y a los republicanos para sacar del poder y exterminar a los demócratas. Óyeme, déjame decirte que todo eso se ha visto en nuevas regulaciones que se ha dado en las Fuerzas Armadas. Inclusive ya no puedes tener banderas sureñas, ¿no?, de la época de la secesión en las barracas ni en ningún lugar. Ya no puedes poner ni siquiera tampoco suástica, porque yo recuerdo que inclusive en la guerra de Vietnam las tropas americanas ponían en los tanques suásticas también, como si fueran nazis. Nada de eso se puede tener dentro de las barracas o usar por soldados que estén uniformados. También se prohibió el recorte tipo skinhead. No, usted tiene que tener recorte. Un German crew cut, ok, como le daban a uno en el ejército, pero no te puedes dar un skinhead, ni te puedes dejar un mohawk tampoco. Cosas que hacían algunos de estos muchachos que se identificaban con la ultraderecha dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, y es bien preocupante, pero cuando estos soldados salen del ejército, naturalmente se unen a las milicias. Sí, muchos de ellos. Y entonces es que fortalecen a la milicia, y si tienen experiencia de combate en Afganistán o en Irak, son ciudadanos que son bien peligrosos para la estabilidad de Estados Unidos. Se supone que el ejército tiene un registro, bueno, obviamente todos sus veteranos, todos los que han estado en el ejército, si se dieron de baja o si fueron expulsados del ejército, etcétera. Pero en especial le dan seguimiento casi siempre a los que han sido especialistas en uso de explosivos, manejo de explosivos, desmontar minas, montar bombas o hacer tipos de trabajo que tengan que ver obviamente con este tipo de compuestos. Los demás, pues, a no ser que usted haya sido un Navy SEALs, un boina verde, ¿no?, o haya estado en alguna operación especial, pues no permanece en ese registro. Pero es importante lo que tú dices, Orlando, porque eso también lo hemos visto inclusive cuando se está reclutando miembros de las Panteras Negras, donde ellos especifican claramente que si usted tiene experiencia militar o ha estado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues obviamente pues tiene una posición privilegiada dentro del grupo de las Panteras Negras. Ya esto al otro extremo, ¿no? Un extremo obviamente pues diferente, ¿no? Ya no son los racistas supremacistas blancos, aquí estamos ahora ya con los grupos obviamente del poder negro. Sí, es muy curioso, ¿verdad, Andrew? Como tú y yo hemos visto que todo ha cambiado en Estados Unidos, donde antes la amenaza era la iglesia del Islam de Farrakhan, y ahora todo ha cambiado. Sí. El rumbo que está tomando, pues no se ve muy positivo. O sea, yo estoy muy preocupado en el rumbo que está tomando Estados Unidos en cuanto a su sociedad interna.
Oye, mira, cada rato hemos visto en las últimas semanas masacre tras masacre. Vimos la de FedEx, vimos la de restaurantes, de comida rápida. La de FedEx, pues algo que ha sido recurrente en Estados Unidos. Un ex empleado despedido que vuelve y asesina a sus compañeros de trabajo. Eso se repite muchísimo a través de las décadas en los Estados Unidos, Orlando. Sí, y es bien más preocupante todavía cuando tú ves estados en estos momentos que están legalizando el su poder atropellar a los manifestantes. Sí. Y lo que se están manifestando ahora son los de la raza negra y naturalmente los que están en contra de Trump. Claro. Óyeme, eso es grave, tratar de, obviamente, no penalizar a la persona que atropelle, que esté protestando, el que esté marchando en una calle. Vas por ahí, te lo llevas por el medio y se acabó el evento. Sí, el problema de eso es que algún criminal, algún asesino, algún extremista de la supremacía blanca puede coger su vehículo, meterse en una manifestación para que le ataquen su carro, para entonces acelerar y poder atropellar y matar a los manifestantes. En vez de quedarse en su casa, pues puede planificar desde su casa cómo va a matar manifestantes en las protestas. Sí, no, ya se han dado varios casos, o sea, que hay precedentes de todo eso. Ahora, Orlando, hablando sobre todo esto en particular, vamos a cambiar un poco. Hay un caso que ha ocurrido allá en Indonesia. Tiene que ver con el submarino que se perdió, con 52 tripulantes, que se supone que hasta las 3 de la mañana de hoy van a tener pues oxígeno. Ya debe ser las 3 de la mañana, probablemente ya, y que eran solo, como hemos dicho, desde el miércoles hasta mañana sábado, 72 horas que tenía este submarino, que aparentemente pues tuvo un problema, ¿no?, con su fuente de energía. Y esto me acuerda mucho al Arra San Juan, cuando también se perdió y se hundió allá en el Pacífico, cerca de Argentina. ¿Qué es lo que hay con esto? Si hay alguna noticia nueva sobre este submarino. Pues mira, es triste saber que ellos dijeron que estos tripulantes tienen oxígeno hasta el sábado. Sí. Y el sábado ya es sábado, claro, para ellos. Para claro, nosotros es viernes, pero como ellos están al otro lado del mundo, ya para ellos es sábado. Así que tienen o minutos o pocas horas de aire. Lo que se sabe en estos momentos es que este submarino llamado el KRI Nangala 402 es de construcción de finales del 1970, principios del 1980. Sí, alemán. Y es alemán, tuvo un costo más o menos de $100 millones. Pero lo importante aquí es que ese submarino no está equipado con un sistema de escape. O sea, esa gente está atrapada dentro del submarino. Ese submarino no tiene una escotilla para poder escapar del submarino, no tiene una escotilla, está especializada para que venga un submarino pequeño y se acople en esa escotilla para que pueda sacar a los tripulantes de adentro. Así que muy poco lo que pueden hacer los rescatistas. Hay dos versiones, una vez que está como a 350 pies de profundidad, otra versión es que están sobre los 500 metros de profundidad, y 500 metros es la profundidad que más aguanta el submarino. Por lo tanto se cree que se sospecha que está a 800 metros de profundidad, que el submarino haya implotado, claro, y haya matado a todos sus tripulantes instantáneamente. Así que las posibilidades de rescatarlo en estos momentos pues se aproxima a cero. Sí, y una vez pasan ese límite de aplastamiento, ¿no?, de presión, pues por la presión pues ya no hay solución. Es una pena. Bueno, Orlando, algo más para ya cerrar contigo acá. Hay una noticia sobre el calentamiento global y, como decía, ayer se celebraba el Día Internacional del Planeta Tierra, donde todo el mundo pues supone que pues estuviera dando conferencias, charlas, información sobre nuestro mundo y lo que está pasando, ¿no?, lo que acontece con el calentamiento global, con el cambio climático y todo esto que nos impacta en este momento. Hay algo que tiene que ver precisamente con los bosques que se están muriendo en Carolina del Norte y Carolina del Sur, y que tiene que ver con algo que ocurre también aquí en Puerto Rico, cuando los acuíferos del sur en Puerto Rico se están poniendo salados, no salobres, porque el mar está penetrando, ¿no?, por el subsuelo, ¿no?, subterráneamente, y afectando pues obviamente aquí en Puerto Rico todos esos acuíferos que hay al sur de la isla, en Salinas, Santa Isabel, etcétera. Algo parecido, pero de gran impacto, está pasando aparentemente en los Estados Unidos, en Carolina del Sur y Carolina del Norte. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Orlando? Sí,
Sí, cada vez más palpables los efectos del calentamiento global o del cambio climático. Y es que debido al deshielo está subiendo los niveles del mar y está subiendo el nivel freático de las costas. Esto hace de que el agua salada del mar pueda penetrar tierra adentro en algunos lugares, en este caso Carolina del Norte y Carolina del Sur, que tienen bosques cercanos a sus playas, están viendo cómo esos bosques están muriendo y los están bautizando como bosques esqueletos. Así que ya se puede ver en Estados Unidos, en esa parte del país, como el alza el mar ya está matando vegetación dentro de estos dos estados. También tenemos que añadir, antes de terminar este tema, de que también durante esta semana y durante el día de hoy han salido noticias de que se ha podido medir de que los ejes rotacionales, y no estamos hablando de los polos magnéticos, los ejes rotacionales de la Tierra están cambiando aceleradamente y que se está apuntando como el sospechoso o como la causa de que estén variando rápidamente el deshielo por el calentamiento global, porque cuando el hielo sale de las masas terrestres y entra al mar, cambia el centro de gravedad de la Tierra y entonces se afectan los polos rotacionales. ¿Cuál es el efecto de que cambien los polos rotacionales en las capas tectónicas de la Tierra? Pues posiblemente causen terremotos más poderosos que antes no se suscitaban, porque naturalmente eso es como cuando tú estás en un carro, ¿verdad? Y das una curva, pues eso mismo es lo que está pasando, cambia la inercia de la rotación y entonces se crean estas tensiones en las placas tectónicas que pueden causar terremotos. Bueno, imagínate, los grandes terremotos de Chile recientemente habían afectado incluso los grados de inclinación de la Tierra, así que estamos provocando una reacción en cadena, cambio climático, descongelamiento, alteración en la rotación de la Tierra, el eje, etcétera. Así que, hombre, a lo que nos enfrentamos los próximos 30 o 40 años es una cosa sumamente terrible, preocupante, pero la gente prefiere seguir en el mango bajito y en el chinchorreo. Parece que es una pena que estos temas, Orlando y amigos que nos ven por aquí, pues no se discutan más a menudo en los medios de noticias, radio, televisión, y que se eduque más al pueblo sobre la situación de todo esto, porque es sumamente complejo y nos toca en todos los parámetros de nuestra existencia. Gracias, Orlando, por haber estado conmigo otro viernes aquí en La Otra Realidad. Mira, Andrew, te dejo dos temitas para tus charlas diarias, para que los toques y que yo te pueda oír sobre la miel radioactiva. Y la noticia que salió hoy de que China posiblemente tiene más de 300 científicos espías trabajando en la nación en sus agencias. Wow, eso Así sí. Que te dejo con esa para tu próxima charla. Eso está cargadito. Eso se llaman los topos cargados. Dale, Orlando, cuídate. Pero es un placer estar contigo otra vez un viernes en la noche. Adiós. Igual que sí, seguro que sí. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla, una vez más con nosotros aquí, colaborando siempre, trayendo otros ángulos, ¿no?, de la noticia y de lo que está pasando en el mundo, claro, desde su perspectiva, yo desde la mía, y ambos pues aquí pues nos fusionamos, ¿no?, en ese interés común por tratar de develar tanta información y tantas cosas que comúnmente, como he dicho desde el principio de este programa, y repito todos los viernes, no se discuten en Puerto Rico. Es tabú por un lado, es anatema por otro. Aquí pues lamentablemente siempre estamos con las mismas cosas, con los mismos asuntos, con los mismos problemas, y no nos damos cuenta que vivimos en un planeta más grande que el 100 por 35 y que lo que está ocurriendo en el resto del mundo nos afecta directamente, sea el cambio climático, sea la actividad tectónica, sean las crisis económicas, sea la pandemia, sea una posible guerra o guerras diversificadas, la escasez de recursos, de alimentos, de agua, bueno, tantísimos asuntos que son de la mar de interesantes que debería preocuparle a todo el mundo, porque no hay forma, no hay manera de escaparlo, de evadirlo, ninguna. Así que no crea que la ciencia va a inventar una solución mágica. La ciencia está un poquito atrás para poder enfrentar estas situaciones. ¿Por qué? Porque vienen como una cascada y nos atropellan, ¿no? Es una avalancha de eventos, y la avalancha de eventos está más allá de nuestras posibilidades. Así que bueno,
vamos a prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Gracias a nuestra productora Nis Bey acá, que ha estado dando la luz, el sonido, la llamada. Bueno, ya usted sabe, si no lo hace, yo me quedo aquí en el aire pasmado. Por otro lado, aquí está Denis. Diz algo por ahí. Hola. Saludos a todos y compartan este vídeo para que otras personas también se puedan beneficiar de este contenido. Seguro que sí, ¿no? Y Denis, ya estamos planeando algo interesante. Vamos a hacerlo aquí juntos muy próximamente. Sean pensando en voz alta o en la Para otra el realidad. beneficio de todos ustedes. Que le por ahí nos vamos con eso. Y recordarle que está nuestra plataforma para nuestras conferencias. El próximo mes, en mayo, una nueva conferencia de impacto para ponerte a pensar más allá de lo aparente, para masticar con las neuronas. Así que gracias a ustedes siempre por el apoyo, por estar con nosotros, a los amigos de YouTube, a los amigos acá de Facebook Live. Dele like a mi página, Andrew Álvarez Chalón, página oficial. Estamos recuperándonos después que nos hackearon hace más de un año atrás, la página anterior, y estamos en mi canal de YouTube. Te suscribes al canal de YouTube, le das la campanita y tienes las notificaciones para el nuevo contenido. Gracias como siempre por el apoyo y vamos a ver qué nos depara el futuro a todos. Así que un abrazo, y el buen máster se ocupa de poner esto en YouTube también, Carlos Figueroa. Un abrazo a todos, gracias a ustedes, y te lo digo una vez más, sayonara. Esa música nueva para erótica, esta composición mía. La dejo ahí un ratito para que escuchen un poco, ¿no? Un poquito de lo nuevo que tenemos también. Ya le integraremos los demás músicos. Vemos, sayonara, se me cuidan.